nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Por eso, bienvenidos a este tiempo devocional de la palabra de hoy. Con ustedes, su servidor, el pastor Orlando Granados. En la iglesia del Señor, alrededor del mundo, pues hay cristianos que creen que Jesús los sanó en la cruz del Calvario o proveyó para ellos sanidad en la cruz. Y hay otros que creen que la sanidad simplemente fue cosa del pasado o que son milagros que no necesariamente son para todo el mundo. Pero en esta mañana quiero que analicemos unos textos bíblicos y sobre todo una palabra que se usa en el griego, que es la palabra sozo. Esta palabra es una palabra bien importante, ya que es la palabra que se traduce también como salvación. Así que quiero que en esta mañana analicemos esta palabra y qué es lo que la palabra de Dios dice respecto a la sanidad y respecto, desde luego, a la salvación. Cuando Dios saca a Israel de Egipto, Dios les da mandamientos al pueblo de Israel, pero también en Éxodo 15:26, Él les dice, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Fíjese que Dios se muestra a Israel ahora como Jehová Rafa. Jehová Rafa quiere decir Jehová tu sanador, pero Rafa realmente es como coser, es como realmente coser una herida, como vendar o coser una herida más que todo. Por eso se traduce como Jehová tu sanador. Dios es nuestro sanador, aún desde los tiempos de Israel en el desierto. Dios ya se muestra a ellos como Jehová su sanador, porque Dios es un Dios que realmente está preocupado de todas las áreas de nuestra vida. Y recuerde que el Antiguo Testamento es sombra. En el Nuevo Testamento nosotros tenemos el cumplimiento de estas cosas. Hermano, si Dios para Israel fue sanador, la condición para Israel era que oyera atentamente la voz de Jehová y que guardara los estatutos de Dios, los mandamientos. Sin duda, había esperanza para Israel en el desierto. Y cuánto más esperanza hay para nosotros, los que por la sangre de Cristo ya somos justificados, los que somos hechos perfectos delante de Dios a través del sacrificio de Jesús. Hermano, cuánta más esperanza hay para los hijos de un nuevo pacto. Si hubo esperanza para Israel y hubo un Jehová sanador para Israel en el desierto, ¿cuánto más para los hijos de un nuevo pacto a través de la sangre de Jesús? Así que quiero que veamos lo que dice la Escritura. Por ejemplo, sobre esta palabra sozo, que es donde me voy a enfocar en esta mañana, para que aprendamos algo sobre esta palabra. La palabra sozo, que es S-O-Z-O, se usa en la traducción en inglés, principalmente se usa 57 veces. Solo hay unas 5 referencias a la misma palabra, que son unas excepciones. Pero según la concordancia Strong, la palabra sozo, hermano, significa lo siguiente. Significa salvar, significa librar, significa proteger y significa sanar. O sea, que la salvación es una obra completa. La salvación que Dios hace, según el significado de la palabra que se traduce como salvación, que es sozo,
La salvación que Dios hace es una obra completa. Entonces Dios sana el espíritu, sana el alma y sana el cuerpo. Cuando Cristo sanaba a los enfermos, si nosotros ponemos cuidado en el Nuevo Testamento, sin duda, cuando Cristo sanaba a los enfermos durante su ministerio, la Biblia declara que ellos eran salvos. Si usted se fija, por ejemplo, en Mateo 9:21, que dice lo siguiente, dice, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Fíjese cómo se usa la palabra salvo, o se traduce la palabra soso como salva en este caso, para referirse, hermano, a que fue sana. Recuerde que la mujer fue buscando su sanidad. Ella padecía de un flujo de sangre. Y ella decía, si tan solo yo toco el borde del manto del maestro, voy a ser salva. Aquí la misma palabra, salva, es la palabra sana, o es la palabra soso en el original. Entonces, fíjese cómo se intercambian estas palabras. En el caso de esta mujer, hermano, entonces, ella fue, hermano, sanada de ese flujo de sangre que la quejaba durante tantos años. Cuando ella tocó el borde del talit de Jesús. Ella tocó el borde del talit de Jesús. Entonces, aquí la palabra, hermano, que se usa es la traducción que tenemos nosotros, tanto en español, también es la palabra sana, es salva, perdón, es la palabra salva. Aquella mujer fue salva. Lo que quiere decir es que cuando esa mujer tocó el manto o el borde del talit de Jesús, esa mujer fue sanada del flujo de sangre que padecía. Ahora, 3 veces en esta narración, hermano, 3 veces se usa la palabra salva en referencia a la palabra o a la sanidad que obtuvo esta mujer. Entonces, esta misma palabra soso es la que se traduce como salvo o sano en el Nuevo Testamento. Tiene los dos significados, ser salvo y ser sano. Ahora, la mayoría de iglesias cristianas y algunos ministros, sin duda, interpretan ser salvo solamente de los pecados que hemos sido perdonados. Ellos dicen ser salvo es haber sido perdonado de los pecados. Mas, sin embargo, la palabra de Dios no hace una distinción teológica entre la enfermedad espiritual y la enfermedad física, hermano, o la enfermedad en el cuerpo. La palabra de Dios no hace diferencia entre la enfermedad espiritual, causa del pecado, y la enfermedad en el cuerpo, que también es causa del pecado. Fíjese que el Señor nos vino a librar de la maldición del pecado. Entonces, el pecado, hermano, tiene alcance en todas las esferas de nuestra vida. Pero cuando Cristo vino y murió en la cruz del Calvario, Él nos libró de toda maldición. Entonces nos libró de la maldición del pecado que afectaba nuestra alma, espíritu y el cuerpo. Por ejemplo, el Salmo 103 es un salmo muy hermoso. Dice, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades y el que sana todas tus dolencias. Hermano, el Señor está preocupado porque nosotros seamos sanos físicamente, espiritualmente y en nuestra alma, sin duda. En el Nuevo Testamento, la palabra más común que se traduce como sano, por ejemplo, la encontramos en 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 23, es la palabra olos. Esta palabra olos, que se traduce como sano en el Nuevo Testamento comúnmente, es la palabra
que significa por completo. Fíjese qué interesante, porque esta palabra olos, que se traduce sano, significa por completo. Y en 1 Tesalonicenses 5:23 dice lo siguiente: y el mismo Dios de paz que os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese que en este caso, en 1 Tesalonicenses 5:23, encontramos esta palabra olos, que es la palabra que comúnmente se traduce como sano en el Nuevo Testamento. Pero aquí en Tesalonicenses es un caso bien interesante, porque nos ayuda también a entender la amplitud de esto. Se traduce como por completo, o sea, para ser totalmente sano, el alma, el espíritu y el cuerpo de una persona. Por completo quiere decir espíritu, alma y cuerpo de una persona. En este caso, como dice Tesalonicenses, tienen que ser, hermanos, guardados, irreprensibles. Pero, ¿qué quiere decir esto realmente? Quiere decir que Dios tiene cuidado del espíritu, del alma y de su cuerpo. Él vino a hacer una obra completa, una obra, hermano, donde no solamente te redimió del pecado y salvó tu alma y mi alma, sino que también, hermano, Él ha redimido el cuerpo y el espíritu. Él ha pagado el precio por el espíritu, el alma y el cuerpo. Cuando la palabra de Dios dice que Dios ha hecho una obra completa en nosotros y que Él nos ha salvado, lo que está diciendo es que Él ha hecho una obra completa en nosotros. No solamente nos ha librado de la maldición del pecado que nos llevaba al infierno y nos ha dado la salvación, sino que también nos ha dado la sanidad, hermano, nos ha dado todas las cosas con esto. Entonces, cuando la Biblia dice que usted y yo somos salvos, hermano, usted tiene que entender que la palabra de Dios está diciendo que usted y yo también somos sanos. Somos salvos y somos sanos. Dios ha hecho una obra por completo, como dice 1 Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique, oiga, por completo. Entonces, recuerde que esta es la palabra olos, por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermano, tenemos dos palabras. La primera que tocamos, la palabra sozo, que quiere decir ser salvo, pero también quiere decir ser sano. No hay distinción en la Biblia sobre esta palabra. La Biblia no hace distinción teológica entre la enfermedad física y la enfermedad espiritual. Se aplica a ambos lados. En otras palabras, usted y yo somos sanos físicamente y hemos sido sanos espiritualmente por la muerte de Jesús en el Calvario, por la sangre derramada en la cruz y por la fe que tenemos en Él. Y esta palabra olos significa que Él ha hecho una obra completa en nosotros. Así que en esta mañana, en el nombre de Jesús, reciba, hermano, la sanidad que Dios ya te ha dado. Dios ya nos ha dado sanidad. Así que reciba la sanidad en el nombre de Cristo Jesús, porque Él ya hizo la obra completa. Usted me dice, pastor, ¿y por qué es que yo no veo que se manifieste la sanidad en mi cuerpo? Es muy probable que lo que pasa es que usted no ha entendido plenamente que Jesús ya lo hizo. Hermano, porque Dios no se mueve por la necesidad, Dios se mueve por la fe. Así que muévase por la fe y declare su sanidad en esta mañana y dele gracias a Dios por la obra que Él ha hecho de salvación en usted y en mí. Que Dios les bendiga.